pero hemos estado estudiando acerca de los tres testigos, o de los testigos que el Señor nos ha dado para hablar a cada uno de nosotros, para que escuchemos su voz, para que conozcamos su voluntad, para que sepamos que Él está en control de todas las cosas, para que tengamos una confianza plena en Él, en su palabra, en su amor, en su justicia, en su gracia para cada uno de nosotros. Si ustedes recuerdan, la palabra de Dios nos dice en diferentes partes de la Biblia, nos dice que por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Esto también se aplica en la enseñanza o en el conocimiento de la palabra de Dios, porque una doctrina sin testigos viene a ser una religión creada. Tenemos que basarnos no solamente por un testigo, sino por 2 o 3 o por muchos otros. Pero el Señor puso una regla que por lo menos 2 o 3. Nosotros hemos visto que el 2 tiene un significado muy amplio en el alfabeto hebreo, y el 3 también. Y los 2 nos señalan que es algo sólido, algo completo, algo que hace una diferencia, el cual nos muestra nuestro Dios a través de su palabra, para que nosotros tengamos la seguridad, la certeza de que Él es el que está hablando. Y cuando nosotros tenemos esa certeza, entonces confiamos plenamente en su palabra. Y la fe va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Lo más importante hoy día en este tiempo es escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de su estudio que usted tiene con su Dios día a día. Es muy bueno venir a escuchar la palabra de Dios, pero es más importante que usted dedique tiempo junto con su Salvador para que Él pueda hablarle a través de su palabra. Y ahora el Señor nos está mostrando de que tenemos que tener una certeza en su palabra. Ustedes recuerdan, en nuestro primer estudio, nosotros estudiamos acerca de 3 testigos que hablan a todos nosotros. A cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estos tres testigos el Señor los dejó para todo pecador. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran esos 3 testigos? En Hebreos 10, 28 y 29, ustedes pueden leer desde el versículo 28 al 31. Pero del 28 y 29 nos dice lo siguiente: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nuestro Salvador, nuestro Dios, nos ha dado 3 testigos que hablan directamente a cada uno de nosotros. ¿Y ese es quién? El Hijo de Dios, su sangre del pacto y el Espíritu de gracia. Nosotros podemos ver aquí todo el plan de la salvación en estos 3 testigos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es salvación, gracia. Y la sangre del pacto es ¿qué? Expiación, perdón, salvación. Y el Espíritu de gracia pues es la santificación, lo cual, cuando tenemos el Espíritu de la gracia en nuestra vida, nosotros caminamos día a día escuchando, aprendiendo, conociendo a nuestro Salvador y a su palabra. Y eso nos lleva a tener una relación estrecha con nuestro Salvador. En nuestro estudio anterior, nosotros estudiamos acerca de otros 3 testigos que la palabra de Dios nos habla y que Dios nos ha dejado para que tengamos la certeza de quién es el Hijo de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Lucas 24, 24? Lucas 24 nos habla de 3 testigos. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esos 3 testigos? La Torá, la ley de Moisés, los salmos y ¿qué? Y los profetas. Eso quiere decir que
todo el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, conforme a Lucas 24, pueden leer todo el contexto de este versículo y ustedes se van a dar cuenta que Cristo, Yeshua, Cristo Jesús, habló de estos tres testigos que son muy importantes, el cual dan testimonio, que nos dan la certeza de quién es el Hijo de Dios. Noten lo que dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo mismo habló de estos tres testigos que son primordiales para que nosotros le conozcamos. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento y posteriormente el Nuevo Testamento nos muestran quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Creador, quién es nuestro Dios. Y por consiguiente, si Cristo mismo dijo, presten atención a la ley de Moisés, el diablo ha venido y ha querido ¿qué? Destruir la ley de Moisés. La ley de Moisés es la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Esa es la ley de Moisés. Y también habla de los profetas. Tenemos profetas mayores, tenemos profetas menores y de todos los salmos. Todo esto nos hablan de ¿quién? De Cristo. Él mismo lo dijo, para que nosotros prestemos ¿qué? Atención. Ahora, cuando nosotros miramos estos testigos, que es la Torá, los profetas y los salmos, tenemos que recordar que tenemos que afianzarnos, seguir, probar, analizar lo que la palabra de Dios nos dice conforme a sus testigos, en todo. Hay mucha gente que toma un versículo y de ese versículo hace una religión e ignoran otros testigos, que va en contra de lo que ellos han razonado. Yo creo que esto lo hemos visto nosotros mucho y en muchas ocasiones. Por eso es indispensable seguir el consejo o los testigos que Cristo mismo nos dejó para que nosotros tengamos la certeza de quién es Él y quién es el que nos está hablando. Ahora, como yo dije, una doctrina sin testigo es una religión inventada. Así de sencillo. En Lucas 24:45, después de que Cristo habló de estos tres testigos, noten lo que la palabra de Dios nos dice. Lucas 24:45 al 47. Después de que Cristo habló de estos tres testigos, noten lo que sucedió. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras que los discípulos empezaron a entender? Tres testigos: Moisés, los profetas y los salmos. Los tres testigos, la ley de Moisés, la Torá, los profetas y los salmos, que son el Antiguo Testamento. Noten, los discípulos, sus mentes, la mente de los discípulos fueron abiertas para entender la Escritura. Si ustedes notan, él mismo abrió el entendimiento. El versículo 46, y les dijo, así está escrito. ¿A dónde fue que los llevó nuevamente? A la Escritura. Dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en toda la nación, comenzando desde Jerusalén. Querido hermano, querida hermana, vivimos en un tiempo en el cual nuestro entendimiento tiene que ser abierto por nuestro Salvador,
para que nosotros podamos escuchar su voz, para que podamos entender su palabra. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 33:3. En Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros vamos a nuestro Señor y le pedimos, le clamamos, Él nos responde, y su promesa es que Él nos va a enseñar, nos va a dar el conocimiento, para que tengamos la certeza de que Él es nuestro Dios. Otro texto, Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios se nos ha dejado para que aún los simples puedan entender y tener conocimiento, entendimiento. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Note lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nuevamente se nos exhorta a que nosotros crezcamos en la gracia. La gracia es su justicia, la gracia es su perdón, la gracia es su misericordia, la gracia es su grande amor, el cual nos llama, nos atrae para que nosotros vayamos ¿qué? Al arrepentimiento. Pero a la misma vez nos dice que creced en el conocimiento. Los discípulos crecieron en el conocimiento porque sus mentes fueron abiertas. Y la voluntad del Señor es de que nuestras mentes sean abiertas para tener el conocimiento de su palabra, de su voluntad, de su amor, de su gracia, de su justicia. Para que nosotros tengamos la certeza de que Él es nuestro Dios. Para que tengamos la certeza de que Él es el que hace el cambio. Para que tengamos la certeza de que Él es el que desea dirigirnos. Cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos la confianza del que nos está hablando es nuestro Salvador. Y al escuchar su voz, al escuchar su palabra, tenemos la certeza de que Él puede hacer todo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. ¿Por qué? Porque en su palabra hay poder, hay redención, hay salvación, hay restauración. Pero el tener fe significa creer solamente en su palabra, confiar en Él como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro guía, como nuestro Maestro. Otro texto, Proverbios 4:5. Proverbios 4:5. Ahí ya se paró el carro con la música, ¿no? Proverbios 4:5. Note lo que dice la palabra de Dios. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. En pocas palabras, el Señor dice, afiánzate en mi palabra, adquiere sabiduría y adquiere ¿qué? Inteligencia, adquiere conocimiento. Así como los discípulos su mente fueron abiertas para entender la Escritura, usted y yo también podemos tener el mismo privilegio de permitir que nuestro Dios abra nuestras mentes para entender la Escritura. Para que el Espíritu Santo nos lleve al entendimiento, para que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad, para que la verdad nos dé libertad, nos traiga paz, nos traiga seguridad de la salvación. Pero usted tiene que clamar, tiene que pedir, tiene que buscar, tiene que seguir, tiene que desear aprender,
de su propio Dios a través de su palabra. Muchos quieren aprender, pero no van a la palabra, no van a su Salvador. Entonces, ¿cómo quieren aprender si no permiten que Cristo nos hable a través de su Espíritu para que mostrarnos y darnos el entendimiento de su palabra? Hoy día, muchos predican de la palabra, pero no conocen a la palabra. Sus entendimientos de muchas personas no han sido abiertos. ¿Por qué? Porque se interpone dos cosas. ¿Y sabe qué es lo que se interpone? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros qué es lo que nos impide que nuestro Dios pueda abrir nuestro entendimiento a la Escritura? ¿Qué piensan ustedes que es lo que nos impide? Seamos honestos. El pecado. El pecado, ¿qué más? El orgullo, la suficiencia propia. ¿Por qué? Porque hay algo que se nos presenta en la palabra de Dios y lo primero que decimos, ay no, eso a mí no me gusta. Eso no cae muy bien conmigo. Suficiencia propia. Orgullo. Desde Eva hasta ahora, el orgullo y la suficiencia propia impiden que nuestro Salvador abra nuestro entendimiento a su palabra, para que nosotros podamos ser fieles a ella. Si tan solo nosotros dejáramos el orgullo y la suficiencia propia, en 5 minutos se solucionaría todo problema. Perdón, en 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos. ¿Qué dije? ¿5 segundos? 5 segundos. Ah, ya me fui más rápido. 5 minutos. En 5 minutos se solucionaría el problema. El problema es que nosotros tenemos orgullo, tenemos suficiencia propia. Miren, hay un problema muy grande. Y yo voy a dar mi testimonio. En un momento donde yo me confronté con mi Salvador, déjeme decirle antes qué había sucedido. Estaban sucediendo muchas cosas en mi vida. Estaba padeciendo depresión, dolor, angustia, intranquilidad, ansiedad. Y en una ocasión en que yo me sentía perdido, yo le clamé a Dios y le dije, Señor, necesito que me salves. No puedo yo seguir, no puedo yo seguir adelante hasta que tú me salves. Y si tú tienes que traer dolor a mi vida para que yo despierte, tráelo. Yo así le dije al Señor. Y me trajo dolor. Pero cuando yo me confronté con la realidad y empecé a querer ser honesto conmigo mismo, porque ese es el problema de muchos de nosotros, no somos honestos con nosotros mismos. Sabemos que hay una necesidad, pero no la queremos expresar. No la expresamos ni con ninguna persona, ni la expresamos a Dios. No buscamos ayuda. Y cuando yo me enfrenté a Dios y Dios me estaba hablando a través de su palabra, hubo una batalla en el sentido de que yo decía, bueno, pero es que yo también necesito mis días de entretenimiento. No todo va a ser estar estudiando y estar ahí. Está bien, yo lo acepto todo, pero yo también quiero mi tiempo. Y el Señor venía y me decía, todo o nada. Y venían otras cosas que el Señor me confrontaba, pero yo no las quería dejar.
Sabía que necesitaba ayuda. Pero mi suficiencia propia me decía, no, es que yo no quiero darlo todo. Y noten, yo pedí ayuda. Pero la suficiencia propia y la deshonestidad propia, porque tenemos que ser honestos, cuando hay necesidad, hay necesidad. Cuando necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Y al que tenemos que expresarle eso es a nuestro Dios. Y a veces hay que expresárselo a los hermanos, a la hermana. ¿A qué nivel? Yo no lo sé, pero eso es conforme a lo que usted está viviendo. Pero vaya a Dios, porque Él es el único que le puede dar la solución. No fue hasta que después de 3 días yo dije, ok, está bien, me rindo, sálvame. Cámbiame, transfórmame, yo no sé cómo le vas a hacer. Y doy gloria a Dios de que Dios me ha ido transformando, me ha ido cambiando. Tiene mucho trabajo que hacer. Pero el yo y el orgullo tienen que morir. Y tenemos que ser honestos en el sentido de decir, Señor, ayúdame. Ábrele mi entendimiento para que yo te conozca, para que yo conozca tu gracia, para que yo conozca tu justicia, para que conozca tu amor, para que conozca tu palabra, tu escritura, para que ese pan de vida sea el que me alimente y que me fortalezca en mi vida espiritual, así también como en la física. Para que yo pueda ser sanado completamente desde el interior hacia afuera, para que Él pueda hacer el cambio que yo necesito, para que Él pueda transformarme, para que Él pueda dirigirme. Y tenemos que clamar y pedirle al Señor, Señor, abre mi entendimiento. Quita a un lado el orgullo, quita a un lado la suficiencia propia. Hay que morir al yo, para que Él pueda vivir en nosotros. Necesitamos menguar, ¿para qué? Para que Él crezca en nosotros. Y el Señor ha dejado sus testigos para que nosotros confiemos en Él, para que confiemos que Él es el Hijo de Dios, que Él ha recibido toda la autoridad del Padre, que Él nos ha dado salvación, nos ha dado de redención, nos justifica, nos santifica, y Él vendrá muy pronto por cada uno de nosotros. Pero vendrá por aquellos que le están esperando, por aquellos que han aceptado entrar en esa relación que Él quiere tener con nosotros. Va a venir a buscar a aquellos que quisieron y desearon que sus mentes fuesen abiertas para conocer las verdades eternas, para conocerle a Él, para esperarle, deseando que Él venga. Las cosas de este mundo están por terminar, van a ser destruidas, son pasajeras. Empecemos a buscar las cosas del cielo. Pero necesitamos que Él abra nuestro entendimiento. Sí, manito, fuerte para que te escuchen. Para poder gozarnos en Él. Amén. ¿Para qué? Para poder gozarnos en Él. Para poder crecer en Él. Para poder caminar en Él. Para poder vivir en Él. Hermanos, sin Él estamos perdidos. Por eso nos dice en Colosenses 1:27, y la esperanza de gloria es que Cristo en mí, en ti. Y el Señor nos ha dejado todo esto para que nosotros confiemos plenamente en Él. Miren, Él siguió por los testigos. Cristo mismo siguió por la ley de Moisés, por los profetas y por los salmos. Miren lo que dice Juan 5:30. Juan 5:30. Él mismo declaró esto para que nosotros podamos afianzarnos en un escrito está, para poder seguir la palabra de nuestro Dios, para poder confiar en lo que se nos ha dejado a través de toda su palabra, para poder tener confianza y seguridad en el Hijo de Dios. Noten lo que dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según que oigo. ¿Qué escuchaba él?
3 testigos. Los 3 testigos. ¿La palabra de quién? De su Padre. Y dice, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Noten, no había orgullo, no había suficiencia propia, sino que él decidió que escuchar la voz de su Padre y seguir su palabra. Y sigue diciendo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él se sujetó a un escrito está, a la palabra de su Padre. Con mayor razón, usted y yo en este tiempo, donde hay más duda, hay más mentira, hay más deshonestidad, hay todo lo que está sucediendo, tenemos que someternos a un escrito está, seguir la palabra de Dios, confiar plenamente en Él. Usted tiene algo que dejar, Dios le puede dar el poder y le puede dar algo mejor. Necesita que el Señor le supla sus necesidades. Confíe en su palabra y el Señor cumple sus promesas. Tal vez no será rico, pero recibirá lo que usted necesite. Pero necesitamos en este tiempo confiar plenamente en su palabra, así como Él nos dejó ejemplo, que Él oyó, siguió y obedeció la palabra de su Padre. Ahora, vamos a ir a Juan capítulo 5, pero vamos a ver del versículo 31 en adelante. Y noten, aquí hay algo bien importante, porque nos habla acerca de los testigos. Cristo mismo, hablando de Él, hablando de su Padre, hablando de sus testigos, declara algo maravilloso para que nosotros podamos escuchar su voz y poder confiar en Él y en su palabra. Note lo que dice Juan capítulo 5, versículo del 31 en adelante. Y vamos a ir viendo estos versículos. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Se acuerdan que lo acusaban, que decía, bueno, es que tú solamente hay un testigo? Y lo que tú dices no es verdadero porque tú eres el único que hablas. ¿Dónde están los demás testigos?, le decían. Siguió diciendo, versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Noten, Él los dirigió a alguien más que daba testimonio de Él. Ahorita vamos a descubrir quién era esa persona. Versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros ¿a quién? A Juan. Y él dio testimonio de la verdad. ¿A cuál Juan? A Juan el Bautista. Ahora noten el versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Versículo 35. Hablando ahora de Juan, él dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ahora fíjense lo maravilloso. 36 en adelante. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. ¿De qué estaba hablando aquí? De las mismas obras que el Padre le había dicho que él hacía. ¿Dónde estaban eso? ¿Dónde estaba registrado? ¿No acabamos de leer nosotros en Lucas 24? Donde él dice, y en Juan capítulo 5, versículo 20, que dice que él siempre seguía ¿qué? La palabra de su Padre. Y en Lucas 24, 44 dice que las escrituras hablaban de él, que tenía que morir, resucitar y salvar. Y todo lo que él hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque hasta ahora está hablando de ¿qué? De la escritura, de la ley de Moisés, de la Torá, de los profetas y de los salmos. Vamos a leerlo nuevamente. 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Noten, 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
¿Dónde dio testimonio el Padre de Cristo? ¿Dónde dio el testimonio el Padre de Cristo? Lo vimos en Lucas 24:44. De los 3 testigos, de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. ¿Por qué? Porque el Padre declaró en todo el Antiguo Testamento quién es su Hijo. Para que no haya ninguna confusión. ¿Por qué hay tanta confusión hoy día? Porque muchos han quitado el Antiguo Testamento y lo han puesto a un lado y ahora solamente tienen el Nuevo Testamento. Pues déjeme decirle que para que usted entienda completamente el Nuevo Testamento, tiene que ir al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador es descrito, manifestado, nos da la seguridad de que Él es el Hijo de Dios que tenía que nacer, morir, resucitar y a interceder por nosotros. ¿Desde qué? Desde el principio. Desde la creación. El Padre manifestaba de Él. Ahora, imagínese qué error tan grande es que cristianos quieren destruir lo que manifestaba del Hijo de Dios para darnos seguridad de quién es Él. Y en todo el Antiguo Testamento nos muestra que el plan de salvación. ¿Por qué? Porque el plan de salvación se llevó a cabo ¿en quién? En el Hijo de Dios, en Cristo. Por eso hay mucha confusión hoy día. Necesitamos que nuestra mente sea abierta al entendimiento de su palabra. Y usted y yo nunca vamos a llegar al entendimiento completo, porque vamos a seguir aprendiendo por toda la eternidad de este plan maravilloso de salvación que Dios estableció. Ahora, fíjense el versículo 37 nuevamente. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Versículo 38. Noten, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ahora, noten quién es la palabra. Sigue diciendo, porque a quien Él envió, vosotros ¿qué? No creéis. Versículo 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten, ¿a dónde los estaba llevando? A la Torá, a los profetas y a los salmos. Y usted les decía a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen ahí que van a encontrar la salvación. Pero déjenme decirles, ustedes no tienen la palabra en su vida, en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque miren ahora el versículo 40. Y no queréis venir a mí. ¿Quién es la palabra? Cristo mismo es la palabra. Y no querían ir a la palabra. ¿Para qué? Para que tengáis vida, les dijo Cristo. Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cuál es el grande amor de Dios? ¿Qué es lo que no tenían ellos, los escribas y los fariseos? No tenían el amor de Dios. Pero ¿qué es ese amor de Dios? Su palabra. Su palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. No tenían a Cristo. ¿Por qué? Porque no sabían quién era. Sabían todo el Antiguo Testamento, los líderes religiosos, que podríamos decir ahora los pastores, los ministros. Conocían la Escritura, pero no la vivían. No conocieron al Padre y no conocieron al Hijo. Y el Hijo, la vida, estaba delante de ellos y no quisieron ir a ellos y no tenían el amor del Padre y no tenían el amor del Hijo. Ah, bueno, ¿por qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre dio su amor, ¿en quién?
en su Hijo, en la palabra. Por eso Él mismo les dijo, ustedes no conocen, no tienen mi palabra, no me tienen a mí y no tienen el amor del Padre, del amor de Dios. En pocas palabras, estaban ¿qué? Perdidos. ¿Podemos estar en esa misma condición? Sí, ¿por qué? Porque si nosotros no prestamos atención ¿a qué? A su palabra. Esta es toda la palabra. Sigue diciendo el 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. O sea, los líderes estaban buscando ¿qué? Su propia gloria. Pero no querían recibir la gloria de Dios. No querían recibir vida. No querían recibir salvación. No querían recibir la palabra. Versículo 45, 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Noten, Cristo no tenía que ir a decirle, mira estas cabezaduras. Mira, no quieren aprender. Les diste tu palabra, pero no quieren aprender. Fíjense lo que dice. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién es el que les acusaba? ¿Y quién es el que nos acusa? Moisés, en que tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. ¿Dónde escribió Moisés? En la ley de Moisés, en la Torá, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Qué es lo que quiere destruir el enemigo? Precisamente eso. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos quién es el Hijo de Dios por sus testigos, pues básicamente podemos estar adorando a alguien que no es el Hijo de Dios. Lo dejo para que usted lo piense. Versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Noten, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Pues desde aquí en adelante, ustedes no me van a creer, porque ustedes, ¿qué? Se olvidaron de mis 3 testigos. Se olvidaron de mi palabra, se olvidaron la palabra de mi Padre, que era ¿qué? La Torá, los profetas y los salmos. Si no creéis a mis testigos, ¿cómo me van a creer a mí? ¿Qué fue lo que sucedió? No creyeron en él. Lo rechazaron. Y hoy día muchos cometen el mismo error. Rechazan los testigos que hablan del Hijo de Dios. Y ahora no creen en el propio Hijo de Dios. No creen en su palabra. Él lo dijo. Y lo dijo para que nosotros podamos razonar y pensar y analizar lo que Él nos está diciendo a nosotros. Él nos ha dejado sus testigos. Él desea que nosotros tengamos la confianza y la certeza en su palabra, en sus testigos, para que nosotros podamos confiar plenamente en Él. Miren, yo no voy a leer estos textos, pero si ustedes los quieren apuntar, en Deuteronomio 18, versículo 15 al 19, nos habla de Moisés, de la Torá. Deuteronomio 18, 15 al 19. En Lucas 16, Cristo habló de lo mismo, de los profetas y de la Torá. En Lucas 16, 23 al 32. En Lucas 9, 26 al 36 habló de los profetas y de la Torá. En Lucas 9, 26 al 36. En Hebreos 1, del 1 al 3, habló de los profetas. De Cristo mismo. En Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 3. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, se habló de que de los profetas y de la Torá. Ahora, noten
Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Y estos son unos pocos ejemplos, porque en todo el Nuevo Testamento hace referencia ¿a qué? A los profetas. Hace referencia ¿a qué? A la Torá. Hace referencia a los salmos. Pero hoy día el cristianismo se ha hecho muy selectivo. Hay unos que no quieren ni aceptar el libro de Lucas. Hay muchos que no quieren ni aceptar el Antiguo Testamento. Hay otros que no quieren aceptar el Apocalipsis o el Daniel. Porque dicen es imposible creerlo, es imposible entenderlo. El mundo cristiano hoy día se ha hecho muy selectivo. Hermano, es toda su palabra. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Él es el principio y el fin. Él no se equivoca. En toda su palabra está mostrada que su amor, su misericordia y su justicia. Todo el universo le obedece a Él. Todo el universo, toda su creación le obedece. Pero ¿sabe quiénes son los únicos que no le obedecen? El ser humano. ¿Por qué? Porque somos tercos, orgullosos y suficientes, y tenemos nuestra suficiencia propia. El yo. Note lo que dice Romanos 3, 21 a 22. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Noten, muchos aquí usan este texto y dicen, ven, es que la ley ya no. No, dice aquí este versículo, leámoslo correctamente, dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, tienes la ley, pero ahora tienes otro testigo, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, ¿por qué? Por la ley y por los profetas. ¿Quién es el que es testificado por la ley y los profetas? Cristo. Cristo mismo. Y noten el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Notan? Se nos ha manifestado la justicia de Dios en su ley y en sus profetas. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo llegamos a conocer a Jesucristo? ¿A través de qué? De la Torá, de los profetas y de los salmos. Y después tenemos el libro de Juan. Y primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque todos esos libros se escribieron ¿para qué? Para mostrarnos quién es el Hijo de Dios. Para que no haya duda alguna. Y este conocimiento se hizo desde la creación, Romanos 1:20, para que nosotros no tengamos duda de la divinidad de nuestro Dios. Romanos 1:20. Ahora, nosotros tenemos ahora una obra que hacer. Somos testigos, somos discípulos. ¿Y qué es lo que Dios establece en sus discípulos? ¿Qué es lo que Él pone en nosotros? Su palabra. Noten Isaías 8:16. Isaías 8:16. 8:16 y 20. Isaías 8:16 y 20. Noten, porque si usted es discípulo de Dios, el Señor graba en usted dos testigos. Dos testigos. ¿Lo tienen? Isaías 8:16 y 20. El 20 lo conocemos todo. Note lo que dice. Ata el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Su palabra. Ok. Ata el testimonio. Y vamos a ir más allá. Apocalipsis 19:10. ¿Cuál es el testimonio? El espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. El espíritu de profecía.
El testimonio, su palabra, su Torá, sus profetas, sus salmos, el espíritu de profecía, y dice, y sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es lo que sella Dios en sus discípulos? Su ley. Ahora, noten el versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por eso la gran comisión fue hacer discípulos. Así es. Mateo 28. Esa es la gran comisión. Ir y hacer discípulos. ¿Discípulos qué? Fieles, leales a su Dios. Fieles y leales a toda su palabra. Note lo que dice Hechos 3, 15 al 16. Y matasteis, Hechos 3, 15 al 16. Vamos a leer unos pocos textos más y terminamos. Son 4 imágenes. Hechos 3, 15 al 16. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos ¿qué? Testigos. Los discípulos se hacen testigos. Sigue diciendo el 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Noten el 17 al 19. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Noten el 18, muy importante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de ¿quién? De todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Noten el versículo 20 al 23. Y Él le envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga o aquel profeta será derraigado del pueblo. Miren, ya tocó los testigos. 24 al 26. Y todos los profetas, nuevamente, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente será bendita todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su humildad. En pocas palabras, el Señor nos ha dejado sus testigos para que nosotros confiemos plenamente en su Hijo, en su Salvador, para que le conozcamos y para que vayamos al arrepentimiento. Usted y yo somos testigos. Gran nube de testigos, los discípulos. Gran nube. O sea, somos un gran número de testigos. Que tenemos que ser fieles y leales ¿a qué? A toda su palabra. ¿Quiere conocer a Cristo? Pues empiece a estudiar el Antiguo Testamento. Y después vaya al Nuevo Testamento. La palabra de Dios no lo dice. Cristo mismo no lo dice. El discípulo, el testigo fiel y verdadero,
va a andar conforme ¿qué? A la ley y al testimonio. Porque si no hablasen conforme a ello, ¿es por qué? Porque no les ha amanecido. Tenemos que afianzarnos en su palabra, confiar plenamente en Él. Y afianzarnos en sus testigos. Dios no se equivoca. Yo sí me equivoco. Pero Él no se equivoca. Busquemos, clamemos el entendimiento. Y el Señor nos abre el entendimiento para escuchar su voz. No para escuchar la voz de un servidor o de un pastor o de un sacerdote o de un ministro. No, porque Isaías capítulo 7 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el mismo capítulo dice, bendito aquel que confía en ¿quién? En el Hijo de Dios. Que confía en Dios. ¿Sabe por qué a veces no tenemos el entendimiento? Porque no clamamos a Él. Y la palabra de Dios dice, clama a mí, el que dice Dios, y yo te responderé y te enseñaré. Lo que pasa es que nosotros no clamamos. Pedimos muy livianitamente. Es que nosotros no clamamos, pero sabes que tenemos que ser honestos de que necesitamos ayuda. Porque cuando usted necesita ayuda, clame, no se lo deje usted. Clame al que le puede ayudar. Miren, el Señor nos ha dado vida. Bueno, nos ofrece vida. En su palabra dice, yo pongo delante de ustedes ¿qué? Vida. Pero también hay ¿qué? Maldición. Usted sabe que muchos entran a las iglesias y salen más malditos de lo que entraron. ¿Sabe por qué? Vamos a leerlo. Jeremías. Se los mencioné, pero vamos mejor a leerlo. Jeremías 17:5. Mire, hay ocasiones en que nosotros podemos ir a un lugar, a un estudio, a una iglesia, y salir más malditos de lo que entramos. ¿Por qué? Porque muchos hacen esto mismo. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Muchos escuchan la palabra de Dios, pero la rechazan y salen malditos. Pero en el versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Jehová. Usted y yo podemos salir bendecidos hoy día. Versículo 18. El 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor te puede dar su bendición si confías plenamente en ¿quién? En Él. Pero si usted y yo lo rechazamos, aunque usted venga a la iglesia, aunque usted vaya a un estudio bíblico todos los días, si usted no acepta la palabra de Dios y no se deja guiar por la voz de Dios, usted viene a ser ¿qué? Un maldito. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y hoy día muchos confían más en un hombre que la palabra de Dios. Usted no puede confiar en lo que yo acabo de compartir con ustedes. Usted tiene que ir ¿a qué? A escudriñar si eso es así, buscando los 2, 3 testigos o muchos testigos de lo que el Señor nos da. Para que usted no tenga duda de que Él es su Dios, de que Él es el Hijo de Dios, el cual abre nuestro entendimiento para que le escuchemos.
¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay comentario, pues no hay pregunta. Está muy serio, muy eso de que si no buscamos a Dios y seguimos nosotros haciendo nuestra voluntad, pues como dice usted, es como no nada. Pues, tenemos que pedirle la ayuda. Pues es, así lo pone la Biblia, es maldición. Sí. ¿Y quién quiere maldición? Nadie. Nadie. Todos queremos ser bendecidos. Yo le estoy pidiendo a Dios algo. No sé, que me enseña cómo doblegar mi orgullo y mi suficiencia propia. Todos los días. Porque a veces creemos y decimos, ay, no, sí, muy bien, perfecto. Pero a veces necesitamos que el Señor nos abra nuestro entendimiento para que podamos escuchar su voz y decir, tienes que morir al yo, arrepintiéndote, entregando toda tu vida a Él. Diciendo en el sentido de que yo no tengo ninguna fuerza, no tengo poder, no tengo sabiduría, no tengo entendimiento, no tengo el deseo, dice la palabra de Dios, no hay nadie que quiera buscarle. No hay nadie que quiera escucharle, no hay nadie que quiera encontrarse con Él. Y tenemos que morir al yo y morir al orgullo y decirle, Señor, yo no soy nada, estoy perdido. Pero tú, enséñame a confiar plenamente en ti. Enséñame a caminar conforme a tu palabra, a tu voluntad. Que tú puedas morar en mi mente, en mi corazón. Y yo le estoy pidiendo al Señor para que Él pueda darme la seguridad de que Él me da el poder para deshacerme de mi orgullo y de suficiencia propia. ¿Por qué? Porque yo sé que Cristo viene muy pronto. Y yo sé que tengo que ser un ejemplo primeramente a mi hogar. Y hay ocasiones en que en mi hogar a veces se atraviesa también el orgullo y la suficiencia propia. Pero yo también quiero que mi hogar sea salvo. Que mi familia pueda ver en mí a Cristo. Y la única forma es morir al yo, morir al orgullo y ser honesto con uno mismo de que uno no tiene poder alguno. No tiene sabiduría, no tiene inteligencia. Somos el polvo de la tierra, somos nada. Hoy día estamos aquí, mañana no sabemos. Pero tenemos que ser honestos con uno mismo y decirle, Señor, necesito ayuda. Y el Señor está dispuesto a rescatarnos. Él no rechaza a nadie que le busca. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, agradecidos estamos porque tú has hablado en nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, permite que podamos conocerte cada vez más. Que podamos conocer tu amor, tu misericordia, tu justicia, tu palabra, para que podamos nosotros vivir conforme a tu voluntad. Señor, danos el entendimiento de cómo podemos caminar contigo, cómo podemos gozar de tus bendiciones, que cómo podemos permitir de que tú puedas tomar control de nuestra mente y nuestro corazón, que podamos confiar plenamente en que tú diriges nuestra vida, para que nosotros podamos confiar plenamente en que tú estás en control de todas las cosas. Señor, hay muchas cosas que tenemos que dejar, cambiar, entregártelas, pero queremos decirte ahora, hoy Dios, que no hay nada en nosotros para poder hacerlo, pero pedimos de que tú nos llenes de tu espíritu, de tu presencia, para que podamos nosotros ser movidos a entregarnos completamente a ti, para que nuestras familias puedan ser bendecidas, nuestros hijos, nietos y familiares, nuestros hermanos y todo aquel que esté a nuestro alrededor. Y Señor, síguenos ayudando a hacer tu obra, porque vemos de que tú ya vienes muy pronto.
Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.